Muy buenas noches al pueblo de Dios en esta preciosa hora. Les damos nuevamente una cordial bienvenida a nuestros queridos hermanos y amigos que día a día se van añadiendo a estos preciosos tiempos de devocional. Espero en el Señor que hoy, que estamos día ya martes, ¿sí? Estamos martes 5 de mayo, ¿sí? Del 2020. Hoy Dios pueda transmitir a través de su palabra, a través de su mensaje, diríamos un rema de parte, ¿sí?, de Él hacia nosotros, es decir, una palabra que vaya orientada directamente a la necesidad de nuestras vidas. Mis amados hermanos, espero pues que el Señor día a día vaya prosperando su obra en medio de cada uno de nosotros. Y desde ya le invito pues a que forme parte de este tiempo de devocional, pueda hacerlo de alguna forma, pues también no solamente solo, sino que pueda involucrar también a muchos dentro de casa, en la familia, ¿sí? A los papis, a los abuelos, ¿sí? A su esposo, a su esposa. Lo importante es que tanto usted como todos aquellos que se unen puedan ser edificados, sobre todo a través de la palabra y ya en la parte pues, final prácticamente de este devocional, también la oración. Así que mis amados hermanos, espero que podamos disfrutar, porque no hay otra forma de poder verlo. Yo creo que cuando uno hace y busca lo que ama, lo que desea, uno disfruta, ¿sí? Lo que emprende. ¿Sí? Mis amados hermanos, Dios es el que ha puesto en medio de nosotros esa naturaleza, ¿sí? Porque antes no diríamos que no lo pretendíamos hacer, pero ahora lo hacemos para la gloria, ¿sí?, del Señor. Así que mis amados hermanos, le invito en este momento a que pueda, sí, usted y yo pues tener este precioso espacio y de esa forma poder en Dios glorificar también su santo y bendito nombre. Desde ya pues una cordial bienvenida a nuestros queridos amigos, sí, y recuerde que estamos siempre a su disposición para poder guiarle a través de la palabra, a través de la oración, y hacer que nuestras vidas en Dios puedan ser un poquito, sí, más aceptas a Él. Amén. Vamos a orar, ¿le parece bien? Vamos a orar para poner este espacio, este tiempo en las manos del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos infinitamente por este tiempo que tú nos obsequias, que tú nos regalas, que en esta noche podamos, Señor amado, ver tu gloria, ver tu gracia, tu misericordia. Mira a cada hermano, a cada amigo que se va a anexar en estos tiempos, para que sea, oh Dios amado, pues su mismo espíritu ministrándolo, Señor amado, hablando a las necesidades de cada uno de ellos, de tus hijos, Señor mi Dios, y de esa forma poder encontrar en ti, Señor amado, pues la dirección, poder encontrar, oh Dios, la guía que tanto nuestro ser necesita. Señor mi Dios, pues te agradezco porque yo sé que tú tienes control de todas estas cosas y lo harás, Padre, para poder glorificar tu santo y bendito nombre. Y Dios, que esta palabra también que hoy va a ser otorgada pueda ser de bendición, pueda ser de gran utilidad para poder dirigirnos día a día, oh Dios amado, conforme a la gracia y a la misericordia que tú tanto, Señor amado, pues la expresas, la manifiestas a través del eterno evangelio de Jesucristo. Señor, gracias una vez más en el dulce nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, recuerden que estos tiempos son tiempos de oración, tiempos de poder clamar los unos a los otros, y espero en Dios que tanto a aquellos que ya han recibido su milagro como aquellos que están así todavía a la espera de que Dios se glorifique, esperamos que usted también hoy participe, se quede hasta el final clamando por las necesidades de los demás, y de pronto usted ya recibió de parte de Dios su auxilio, su socorro, ¿sí? Pongámonos en los zapatos de aquellos que lo están todavía esperando, ¿sí? Y yo creo que de esa forma diríamos que el pueblo del Señor puede llegar también a involucrarse, ¿sí? Estando orando los unos por los otros. Si bien es cierto, mis amados hermanos, y esto tengo que ser muy, digamos así, muy realista, si bien es cierto, nuestra intención y nuestra esperanza en Dios es siempre recibir de Él salud, recibir socorro, vida, también es bien cierto que a veces, amado, Dios dispone otra cosa. ¿Sí? Siempre nuestra intención aquí será orar para que las cosas se encaminen así al mejor escenario que usted y yo obviamente deseamos recibir. Pero a veces Dios dispone en sus planes cosas distintas, cosas que de pronto pueden causarnos dolor, pueden causarnos, mi amado hermano, mucha tristeza.
pero Dios es soberano y sobre todo Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Así que mis amados hermanos, permítale a Dios que se glorifique. Creo que es lo más importante y sobre todo es la mejor forma de poder, diríamos, reaccionar frente a las situaciones en las que a veces uno quisiera que solamente ocurra el bien, pero a veces para diríamos, nuestra alma, nuestro cuerpo, son cosas a veces que también Dios permite que no necesariamente conllevan una sonrisa, sino una lágrima. Amado, sea cual fuese la situación que Dios tenga planificada para usted o para mí, debemos de tomarlo con un corazón dispuesto a enaltecer el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está haciendo. Amén. Él sabe lo que está haciendo. Y Él, mi amado hermano, en su soberanía, dará vida al que le debe de dar vida. Y posiblemente también, diríamos, el Señor nos haga prescindir de la presencia de algún ser querido, porque Él estimará que mejor será estar con Él que con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué Él lo hace así? Vuelvo y repito, Él es soberano. Él sabe lo que hace. Amén. A veces también los niños en nuestras casas posiblemente nos cuestionan, nos reprochan y hasta posiblemente se enojen con nosotros por muchas cosas que nosotros decidamos o diríamos no les permitamos a ellos hacer. Pero usted y yo, aun cuando no demos explicaciones, en unas sí, en otras no, pero aun cuando no se las demos, igual usted dirá, hermano, pero yo estaba haciendo lo mejor, ¿sí? Y a la larga es así. Si usted y yo lo hacemos de esa forma, ¿cuánto más nuestro Dios, mi amado hermano, que sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero sobre todo también sabe Él qué es lo mejor para su pueblo, qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? Queremos pues, mi amado hermano, sí, enviar un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que se están de a poco conectando en este tiempo preciosísimo de devocional. Espero en Dios que la palabra, que como ha sido nuestra costumbre, que ha de ser leída, también sea de gran bendición para usted y para mí también, ¿sí? Yo también me edifico grandemente cada vez que me dispongo a enseñar la palabra, así que no crea que Dios no nos habla también de este lado, por supuesto que sí, y nos redarguye también, nos hace ver nuestras falencias, nos hace ver nuestros errores, ¿sí? Porque no somos seres perfectos, somos tan vulnerables y susceptibles como usted lo es, sí, también lo somos nosotros. Así que, mis amados hermanos, espero en Dios que el Espíritu Santo en esta noche pueda hablar a cada una de las necesidades, ¿sí?, de su pueblo. Mi amado, recuerde, puede hacer saber su petición de oración a través del Facebook, como lo estamos haciendo, ¿sí? Y también puede hacerlo a través del WhatsApp. Recuerde que ahí tenemos también el número de mi esposa a su disposición, el 099 22 29 162. Allí el Señor nos tendrá, sí, también la oportunidad para poder hacer saber las peticiones. Y recuerde, como lo he venido sí, trillando, ¿no?, cada día, haga saber también los milagros, ¿sí?, los milagros que el Espíritu Santo permite en medio, sí, de cada uno de nosotros, ¿sí? Si usted recibió algo, sea por muy pequeño, por muy grande, amado, hágalo saber, porque yo creo que de esa forma Dios también recibirá honor, recibirá también agradecimiento cada vez que damos un testimonio. Yo de hecho antes de dar inicio a la predicación, en breve estaré dando un testimonio chiquito, pequeño para muchos, pero muy grande para mí, ¿sí? Eso en breve lo estaré dando. Recuerden enviar su petición de oración, ¿sí? Gracias, mis amados hermanos, por contribuir con los víveres, ¿sí? Hoy pudimos elaborar 12 canastitas pequeñas, pero ¿sí? No por ello no son menos importantes, al contrario, ¿sí? Hemos podido forjar 12 canastitas para poder, Dios mediante, entregarlas el día de mañana. Ojalá que lo podamos hacer por las cuestiones de tiempo. Siempre estos horarios por la situación pues de la emergencia sanitaria, ¿sí?, nos limita bastante, porque ya a las 2 de la tarde uno tiene que estar en casa, no es que tiene que andar afuera en la calle, ¿no? Entonces sí nos limita bastante en poderla sobre todo entregar. Así que, mis amados hermanos, esté orando para que el Señor también nos dé esa organización para poder hacerlo de la mejor manera posible. Pero mientras tanto, usted siga enviando su contribución, siga haciéndonos llegar los víveres. Nos hacen falta
Actualmente, sí, cuando ya tenemos 12 canastas listas para repartir, tengo fideo, así que no me mande fideo por el momento, tengo fideo, sí, pero sí necesitamos arroz tampoco, arroz sí tenemos, sí, de pronto sí me está haciendo falta atunes, mi amado sardina, posiblemente, sí, cosas como estas. Muchos hermanos están llevando también víveres, productos de limpieza, y qué bueno, sí, muy bien por ellos, que creo yo que una dama siempre tiene más de pronto amplitud para poder reconocer las cosas que son necesarias para el hogar, y están llevando jabones, están llevando estas esponjitas para limpiar platos, están llevando esa crema para limpieza, o sea, me parece excelente, ¿sí? Y creo que eso también ayudará, ¿sí?, para que en los hogares se guarde también, pues, no, la asepsia que corresponda. Así que, mi amado, no se canse de hacernos llegar sus víveres, porque sí, están siendo en Dios muy bien orientados, y espero en el Señor que todo esto sea un aliciente para quienes lo reciben, sobre todo, y agradezcan a Dios. Amén. Agradezcan a Dios. Yo le agradezco al Señor porque lo usa usted para poder nosotros hacer llegar esta preciosa bendición a muchos hogares. También no se olvide, mi amado hermano, el poder contemplar, pues, el hacernos llegar sus peticiones de oración. En la iglesia se recepta, ¿sí?, las peticiones escritas, que por cierto en la billetera hay un papelito, le digo, no me he olvidado decírselo a mi esposa, ahí tengo una petición de oración, y espero en Dios que esas peticiones, mi amado hermano, usted también por escrito las haga llegar, que nosotros con mucho agrado, con mucha devoción estaremos orando también por ello. Obviamente no se olvide contribuir. Muchos hermanos, agradezco a Dios porque ellos me hacen saber cuando hacen alguna transferencia, algún depósito. Gracias por ellos. Si me reservo obviamente los nombres, espero que en el Espíritu Santo sea Él, porque Él es el que sabe realmente recompensar nuestra obediencia. Que Dios haga extensiva su misericordia sobre cada hogar, sobre cada familia que dispone su corazón en fidelidad, ¿sí?, poder contribuir con sus ofrendas y sus diezmos. Bien, mis amados hermanos, vamos a pasar en este momento, sí, bueno, ya en breve, sí, voy a dar a conocer un pequeño testimonio. Sí, en la semana, bueno, hace creo que un par de semanas, me parece, sí, al término, sí, de la semana antepasada, nos reunimos unos cuantos vecinos de aquí, de donde yo vivo, el sector donde vivo, aquí en Sauces 8, sí, y hicimos una limpieza, sobre todo en la calle, ya que el agua a veces, como estaba lloviendo de continuo, si el agua se empoza y no tenemos un desfogadero en toda la esquina, ya se ha hecho una solicitud como para que Interagua, pues, que creo que son los encargados de del alcantarillado, iban a conectarse con una rejilla que está un poquito más, como que unos 25 metros más allá, como para que se pueda hacer. Obviamente hoy no hacen trabajo, pero nos dedicamos a limpiar y todo lo demás. Y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Gracias al Señor, sí salieron algunos vecinos y estuvieron involucrados, y bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Pero me hice cargué un poco de basura, ¿no? Y al trepármela al hombro, no me había dado cuenta, a la verdad no tenía estimado eso, no me había dado cuenta que al subirme un saquito ahí al hombro, estaba bastante pesado, sí, bueno, lo cogí, lo cargué, lo llevé hacia la esquina, porque allí sí pasan carros que se llevan ese tipo de desperdicio. Lo deposité, pero bueno, pasó. Pero en esa noche, sí, mi amado, me agarró un dolor terrible, un tirón a la altura de la nuca, sí, desde prácticamente donde inicia el cráneo hasta el hombro. Terrible, terrible, sí. Y creo que ya le digo que esto fue la antesemana pasada. Sí, y prácticamente como que desde la semana pasada, sí, y esta semana, a lo que va de estos días, sí, se me estaba agudizando el dolor, se me estaba agudizando. Y digo, Señor, mi esposa le contaba, dice, sí, vámonos a hacer ver y todo. Bueno, entonces, bueno, a la verdad, ¿qué le puedo decir? Mi intención era hacerme chequear y de pronto algún desinflamatorio tomar, pero, amado, ¿a dónde quiero llegar? El día de hoy fui a la iglesia. Bueno, como usted ya sabe que lo estamos haciendo, y en el tiempo de oración, en el tiempo de clamor, yo estaba, de hecho, no acostumbro a hacerlo, sí, pero sentí el malestar. Ya ayer mismo casi me quitó hasta un poco el sueño, y me senté allí ahí delante del altar, ese pequeño altar, y de manera, digamos así,
momentánea que hemos hecho. Ahí hay una sillita, me senté allí y ahí estaba orando. Sí, ahí estaba orando, o como soy el que dirijo la oración, estaba clavando, pero estaba sentado justamente por el malestar, me estaba molestando. Bueno, sí, y obviamente de manera interna me sentí un poco angustiado, pero ahí estábamos, orando, orando, orando. Sin darme cuenta, estábamos orando por salud, por los hermanos que habían ido, por las hermanas que también estaban allí. Orando, amado hermano, orando, orando. Terminé de orar. Tuvimos un tiempito muy precioso de adoración. Cantamos algunos himnos de antaño. Sí, a mí me gustan muchísimo. Y al término de esa oración y de esos cánticos, mi amado, cuando hago un movimiento de cabeza, ¿no? Me recordé que me dolía cuando lo hacía, pero instantáneamente el dolor se fue. Y ya iba para dos semanas con esta situación. Sí, 3 ya con esta tendría que ser, para 3 semanas. Sí, mi amado hermano y hermana, sí, mire que ni mi esposa sabía de esto, ahorita se está enterando con el testimonio, y el dolor se me fue así por completo. Me sentí tan reanimado, me sentí tan gustoso, que comencé, obviamente, bueno, yo soy siempre como hormiguita, a veces comencé a limpiar, a sacar las cosas, a bajar, bueno, y estábamos haciendo la obra del Señor, ¿no? Y puedo darle, en todo caso, fe de cómo Dios se glorificó, ¿sí? En esas, para mí, en algo grande. Para muchos puede ser alguna simpleza, pero para mí fue algo grande, porque más allá del malestar que tenía, ya me estaba incomodando, y obviamente eso a uno como que no le permite en libertad poder hacer las cosas. Así que yo, de mi parte, sí, no lo estoy mandando por escrito, obviamente, pero hago saber que Dios se glorificó una vez más, ¿sí? Claro que debo tener cuidado, no puedo hacer mucho movimiento porque estoy como que sensible, pero el dolor ha desaparecido, y yo, créame que en Dios estoy muy, muy agradecido por esa preciosa obra que sin pedírsela, y eso es lo que me causó de novedad, ¿no? Porque estábamos orando era por los demás, pero sin pedírselo, sin decirle, Señor, mira que me duele aquí, que me duele acá, que no he podido descansar muy bien, o no, nada que ver. Sí, estaba inmiscuido en las necesidades de las hermanas, de los hermanos, orando por los hogares, y después nos pusimos a adorar, mi amado, y allí el Señor, sin yo abrir mi boca, sin siquiera mencionárselo, terminó todo. Hice un movimiento y ahí yo digo, uy, pero si me dolía. Y ahí, ese fue el punto, ¿no? Me dolía, porque ya no me dolía. Y alabo a Dios por ello, y agradezco al Señor porque Él es detallista, hasta en cosas que uno a veces, digamos, no le da mucha importancia, ¿sí? Pero Dios se glorificó, y yo alabo a Cristo por ello. Así que, mis amados hermanos, espero en el Señor que, así como sí, en este detalle el Señor ha obrado para conmigo, que el Señor también obre en muchos detalles en su vida. Así que, mis amados hermanos, espero que el Espíritu de Dios hoy pueda también en usted, orando por las necesidades de otros. Por eso es que le insisto mucho sobre todo a los hermanos que ya recibieron de parte de Dios contestación a la oración. Ore por las necesidades de los demás, ¿sí? Posiblemente Dios comience a obrar en usted cuando usted comience a orar por otros. Amén. Yo creo que es la mejor forma de poder contribuir en este tiempo tan precioso como lo es la oración. Bueno, dicho esto, mis amados hermanos, quisiera ahora ir a la palabra. Le pido por favor que me acompañe al libro de Nehemías. Es un libro, para mí, bueno, toda la Biblia es fascinante, ¿no? Pero hay libros que son muy especiales. Hay libros que son de gran ayuda en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. Y Nehemías es un precioso libro que en su debido momento lo estudiamos en la iglesia, y de hecho está subido en el YouTube. Recuerde que yo también he dado muchos anuncios con respecto a esto. Usted puede visitarnos en la página web de la iglesia, que es www. Si mi casa será llamada casa de oración, todo junto, en minúscula, @hindofree, porque ahora le han aumentado el free, que es gratis, hindofree.com. Sí, allí usted encontrará la página web, que está totalmente renovada, está totalmente llamativa, ¿sí? Como para poder captar la atención de quienes ingresen allí. Mi amado, también puede hacerlo en YouTube. Usted puede buscarnos con Casa de Oración Ecuador, y ahí automáticamente saldrá, sí, de primer pantallazo será el logo de la iglesia. Usted le da un clic allí
¿sí? Y de paso, pues suscríbase para que estén constantemente pues llegándole los videos de las predicaciones, de las enseñanzas bíblicas. Vamos a trabajar en esta semana. Si no he podido todavía, mire, estoy con este asunto de la aplicación, todavía no he podido ponerla a la disposición de ustedes. Créame, mi amado hermano, que el tiempo es muy corto, pero el ansia de querer dar a disposición esta aplicación, no la quiero dejar inconclusa, la quiero terminar tal cual como yo la tengo prevista en mi corazón hacerlo. Espero, mi amado hermano, espero no pasar de esta semana más para poder llevar a cabo esta aplicación. Ya con el tema de la información de los niños, mi esposa me lo va a facilitar. Solamente faltaría, creo yo, aquello para poder brindar este servicio. Y por otro lado, pues puede ingresar, como le decía, en el YouTube, en el Instagram también estamos. Está el nombre de la iglesia completo allí que nos puede encontrar. Es decir, que no hay excusa para no estar buscando de Dios o estar aprendiendo de la palabra. Así que, dicho todo esto, vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a entrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Libro de Nehemías, ¿sí? Nehemías, capítulo número 1. ¿Sí? Libro de Nehemías, capítulo 1. Y sí, vamos a leer del versículo 1 en adelante, ¿sí? Hasta donde, ¿sí? En Señor, creo que todo el capítulo lo estaremos leyendo, si no es mucho, pero va a ser de gran bendición. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: oración, sí, como prefacio, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Verso 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti y de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo número 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, y yo os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11, leámoslos todos. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero, dice allí, al rey. Amén
Hasta allí, mi amado hermano, sí, la lectura de la palabra. Vamos por favor en este momento a orar. Vamos a hacer una breve oración para que el Espíritu Santo, sí, nos pueda ministrar a través de este precioso, sí, tiempo de meditación de la palabra. Oremos. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente porque usted nos ha permitido, Señor, estar aquí una vez más dispuestos para involucrarnos, Señor amado, pues en este tiempo de búsqueda. Suplico que sea tu amor y tu misericordia manifestándose como siempre, oh Dios, ha sido pues tu característica en medio de quienes te buscan. Señor, que esta palabra pueda conllevar, Señor, poder, pueda conllevar autoridad, pueda conllevar, Señor amado, de tu unción, a fin de que, Padre, todos y cada uno de los presentes podamos recibir, Señor, lo que hemos venido en ti a buscar, tu misericordia. Señor amado, te lo agradezco una vez más y que sea el poder del Espíritu Santo ministrándonos, Padre, a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Para podernos involucrar en este capítulo maravilloso de Nehemías, capítulo primero, es necesario entender de qué manera estaba Israel, pues, ¿no? Estaba en los tiempos propiamente, sí, de este varón llamado Nehemías. De hecho, Nehemías no estaría solo. Nehemías tendría un compañero, sí, de milicia, sí, como por darles ese tipo de nomenclatura, ¿no? Otro personaje que trabajará con Nehemías de la mano, hombro a hombro, será Esdras. Sí, en el caso de Esdras, este era un sacerdote. En el caso de Nehemías era, bueno, un actor político propiamente dentro del imperio del reino Persia, mi amado hermano. Ya cuando uno va a la Biblia, ¿cuál era el escenario propiamente, sí, histórico, sí, del contexto tanto de Esdras y Nehemías? Mis amados hermanos, ya Israel había sido llevado cautivo. Es decir que ya Nabucodonosor había de alguna forma pues dado cumplimiento a lo que ya Dios, en castigo al pueblo por su idolatría, por su desobediencia, sí, le había condenado. ¿Cuánto tiempo pasó la nación de Israel cautiva en Babilonia? Amado, fueron 70 años. 70 años. En esos 70 años muchas cosas sí llegaron a pasar en la tierra de Babilonia. Sí, no solamente que los babilonios, diríamos, serían los que ejecutarían el castigo divino, sino que luego ellos también serían castigados por su desobediencia, por el kenimportismo, a las palabras de muchos de los profetas que también estuvieron en medio del imperio babilonio, sobre todo en los tiempos de Nabucodonosor. Mi amado hermano, esto provocaría que el imperio babilónico cayera y se levantara el imperio medo-persa. Sí, e inclusive este otro imperio medo-persa luego se vería también conquistado por el imperio persa. Esto provocaría, mi amado hermano, sí, que un sinnúmero, sí, de protagonistas en cuanto al ámbito político sí comenzaran a surgir. Y allí se levantará un rey llamado Ciro. Sí, este rey, mi amado hermano, Dios le pone gracia, le pone de su temor, ya que cuando éste está gobernando, en algún momento el Espíritu de Dios, sí, hace que sean leídas las palabras, sí, de la ley, sí, inclusive de los profetas del libro de Jeremías, el cual, entre otras cosas, había ya profetizado, obviamente casi 100 años atrás, de que la cautividad de Israel terminaría luego pasado del periodo de los 70 años. En ese sentido, Esdras, que también serviría, sí, como instrumento de Dios en este imperio, amado, de alguna forma también sería un protagonista muy importante para la restauración, sobre todo de dos grandes áreas. Una, las murallas de Jerusalén, y el otro personaje dentro de lo que era el templo como tal. Ambos, vuelvo y repito, trabajarían hombro a hombro, pero Dios
en su palabra, por lo menos en la disposición de los libros, ¿sí? Cada uno tendrá su propia función dentro del escenario bíblico. Ahora bien, eso en cuanto a la parte histórica. Ya cuando hablamos de la parte espiritual, Nehemías, mi amado hermano, nos dirá, más allá de estos pequeños antecedentes de que él trabajaría, ¿sí? en el imperio del rey de Persia, él trabajaría como copero. Por lo general, un copero no necesariamente era alguien que guardaba o cuidaba posiblemente de las bebidas que tomaría el rey, sino que también tenía participación activa dentro del ámbito político, sino que diríamos que su función principal era el atender a las necesidades propias de los reyes. Pero eso también lo hacía participante también de poder opinar, de poder tener voz dentro del séquito real. Cuando hablamos del ámbito espiritual, hay algo importante que Nehemías logra en lo que puede lograr predominar, que es su participación activa dentro de una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda a Dios, para poder ver que ese cumplimiento o esa promesa, perdón, de la palabra dada por los profetas se pueda hacer una realidad. Y aquí es donde vamos a aprender muchísimo, porque muchos cristianos, creo yo que somos expertos en recordarle a Dios las promesas. Somos expertos en trillar a los oídos de Dios las diversas cantidades de promesas que tenemos en la Biblia. Y cuando digo que somos expertos es porque cualquier necesidad nos hace pedirle o reclamarle a Dios que la palabra dice tal cosa y que la palabra dice esta cosa, o que el proverbio dice aquello, o que el salmo dice aquello. Claro, en función obviamente de la necesidad en la que nosotros nos vemos involucrados. En el caso de Nehemías, que si bien es cierto hará también una especie de recordatorio a Dios por la promesa, Nehemías trasciende, Nehemías va más allá. Nehemías, mi amado hermano, no se quedará solamente recordándole a Dios lo que Dios ya sabe, que era una promesa de que luego de los 70 años el pueblo regresaría otra vez a Jerusalén, sino que Nehemías, mi amado hermano, hace suya una carga, hace suya una carga, ¿sí? A través de esa promesa, para él involucrarse en el milagro. Y eso es lo que posiblemente hoy por hoy a muchos cristianos esto, mi amado, no les interesa saber, o por lo menos no tienen la inclinación o el deseo de ser ellos parte de ese milagro. El día de ayer, si usted creo que lo recuerda, ¿sí? Se hablaba acerca de que se debe de dejar gente útil para las futuras posteridades, ¿sí? Que nosotros somos pasajeros, somos de hecho personas que en nuestras generaciones ya vamos como que despidiéndonos de este mundo, pero ¿qué hay de aquello que se tiene que dejar para las futuras generaciones? Hoy por hoy el tema, no digo que es una continuación, pero sí está muy acorde, ¿sí? A cómo en Dios uno siempre también debe de estar velando, no solamente para reclamar de Dios en el buen sentido de la palabra, le digo el término reclamar, sino que uno también debe de ser parte del milagro que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo le podría decir a Dios: Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la palabra lo dice, y es una promesa de Dios para nosotros. Pero si yo solo orando se la recuerdo a Dios, que Dios ya la sabe de memoria, pero no participo para que la promesa de Dios se active en mi vida, se active en mi familia, mi amado, entonces, ¿qué podría decirte? Puedo yo llevarme una gran decepción al ver que oro y oro y oro y pidiéndole a Dios con esa promesa día a día, pidiéndole: Señor, esta promesa está allí, Señor, recuerda que te tengo ya 3 años pidiendo por esto. Disculpe que lo diga de una manera un poquito grotesca, pero ni el perro si quiere venir a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esto? ¿Qué es lo que está fallando?
Porque allí es donde de pronto ya muchos dirán, hermano, yo le pido a Dios y nada que me cumple, y nada que en mí se hace una realidad, que se haga una realidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es justamente hoy que vamos a aprender en Nehemías, porque aquí sí quiero, de hecho me voy a detener en algunas enseñanzas a partir de este libro de Nehemías, de cómo poder de cómo poder hacer efectiva las promesas de Dios para nuestras vidas. Cómo poder hacer efectiva, y ese es el tema de esta noche, ¿sí? Cómo poder hacer efectiva las promesas de Dios para nuestras vidas. Dirán algunos, pero ya Dios lo prometió y tiene que cumplirlo. Mi amado hermano, tú y yo de hecho lo digo mucho, lo he dicho mucho, no muy reciente, pero sí lo decía con bastante frecuencia, creo que hace un par de años atrás. Y mi amado, le decía a la congregación, Dios no está obligado a cumplir ni una sola de sus promesas. Ojo, siempre hago los paréntesis para dar las aclaraciones necesarias y para que la gente no saque fuera de contexto de pronto mis palabras, ¿no? Dios no está obligado, ¿sí?, para con el hombre a cumplir ni una sola de sus promesas. No está obligado, pero Dios lo hace. Y ahí lo completo, ¿no? Y cierro el paréntesis. Él no está obligado, amado hermano. Él no está obligado a salvarnos. Él no está obligado a perdonarnos. Él no está obligado a sanarnos. Él no está obligado a que el sol que le pertenece a Él nos alumbre. Él no está obligado, amado hermano, a sostener el ecosistema. Pero lo hace. Lo hace. Y lo hace por amor. Lo hace, mi amado, porque es parte de Él ser misericordioso. Es una parte, diríamos, primordial de su esencia. Así como cuando la Biblia nos dice que Dios es amor, esa es su esencia. Él lo hace porque Él lo es, no porque Él lo deba de hacer. Yo creo que cuando uno ve a Dios en estos términos, entonces uno no puede llegar en oración exigiéndole a Dios el cumplimiento de una promesa suya. Usted posiblemente sí lo pueda hacer con un ser amado, con un ser querido, con un esposo. De pronto, no lo sé, de pronto su esposo le dijo, mira, yo te prometo que te voy a sacar a tal día, a tal lugar. Y si de pronto usted ve que el día se acerca, ¿no? O el día llega y posiblemente no le cumplió, yo estoy seguro que usted le hará el berrinche de su vida. Le dirá, tú me dijiste, tú me prometiste, tú te comprometiste y eres un mentiroso. O sea, usted le reclamará, y está bien, no digo que está mal que le reclame, sí, porque hay un incumplimiento de su parte, amado. Pero podríamos hacer lo mismo con Dios. Podríamos reclamarle a Dios. Podríamos, mi amado hermano, exigirle a Dios que un cumplimiento de su palabra, ¿sí?, se tiene porque se tiene que llevar a cabo. Porque Él lo dijo y Él lo tiene que hacer, yéndome a un escenario catastrófico. Pero tú me prometiste, sí, que el mal no tocaría mi morada y que las plagas que cayeron sobre los egipcios a ti no llegarán. Y tú me lo prometiste, Señor. Y llega la plaga, como llegó el coronavirus, llegó la pandemia, llegó el COVID-19. ¿Qué podríamos decir? Dios está obligado a librarme de las plagas, de las pandemias, de los terremotos, de las crisis. Dios está obligado. Amado, Dios no está obligado a hacerlo. Mas sin embargo, lo hace. Es decir, Él se obliga a hacerlo. Pero no por exigencia mía, sino más bien porque en su esencia Él así lo dispone. Ahora, esto quisiera también acotar algo adicional, ya una óptica muy mía. Dios sabe con quiénes lo quiere hacer, con quiénes lo quiere conceder. Esto de alguna forma tiene que traer, y porque esa es mi intención en esta noche, quiero que esta palabra, esta enseñanza traiga paz a tu vida.
quiero que traiga esta palabra que Dios hoy quiere darnos a conocer. Quiero que traiga cierto alivio, cierta liviandad a tu corazón que posiblemente esté angustiado al ver que estás orando, clamando y el mal está allí y parece que no se va a ir. Y posiblemente ahí se quede. Y usted pueda decir, Señor, pero tú me estás fallando, ¿qué pasa? Mi amado, hay algo importante que yo quisiera compartir en el Nuevo Testamento para que podamos, en parte, porque la mente del hombre es muy limitada, pero en parte podamos por lo menos considerar, diríamos, antecedentes, como yo lo suelo decir, principios, ¿sí? Con el único afán de poder por lo menos tratar de captar qué es lo que Dios hace con nosotros, o qué es lo que Dios muchas veces desea hacer con nosotros, y nosotros posiblemente por no entender sus planes, por no entender cómo Él trabaja con nosotros, nosotros de alguna forma veamos en Dios un despropósito dentro de sus promesas, o podamos hasta posiblemente decir, no, es que Dios tiene engreídos, Dios tiene gente que a Él sí le oye, a Él siempre le hace milagros y a mí no, a Él siempre recibe y conmigo no. Y no es eso, mi hermano, te lo aseguro, no lo es. Ahora, yo quisiera tan solamente considerar algo muy ligero en la escritura, pero como un contexto básicamente dentro del Esdras capítulo 1, porque allá quiero ir, ¿sí? Ahora, en Juan capítulo número 17, ¿sí? Por ejemplo, mi amado hermano, cuando se hablaba de la muerte de Jesús, por ejemplo, ¿sí? Jesús sabía que habría de morir, obviamente que sí. Pero eso a él no le interfirió en que su oración allí en el huerto de Getsemaní le pidiera a Dios en oración, ojo, le pidiera a Dios en oración que si pudiese evitarlo, que lo evite. Y es entendible, porque en el área humana, mi amado hermano, ¿quién no desea tener salud? En el área humana, ¿quién no desea vivir en paz? ¿Quién no desea tener bienestar? Todos. Pero también nuestro amado Salvador entendía de que por encima de lo que su propia palabra, las propias promesas de Dios para él mismo como hijo, estaban allí como para que sean cumplidas, él también sabía, mi amado hermano, que por encima de esa promesa había un propósito mucho más sublime, había un propósito más grande inclusive que su propia promesa de querer salvaguardar su vida. Por eso es que el Señor en el huerto de Getsemaní, orando allá en el capítulo número 17, mi amado hermano, básicamente el Señor, bueno, cuando está con los discípulos, de hecho, mi amado, el Señor entiende de que su Padre tiene que ejercer sobre aún su promesa, tiene que ejercer su soberana voluntad. Un ejemplo muy práctico. Los proverbios están llenos de promesas que son causas y efectos. Causas y efectos. Está lleno, está plagado por doquier todo el libro de proverbios de promesas que son promesas de causa y efecto. Es decir, mire, usted y yo tenemos expresiones que son de pronto muy bien dichas, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda. Eso no está en la Biblia, pero tenemos este tipo de dichos. Al que madruga, Dios le ayuda. También tenemos este dicho, no por mucho madrugar se llega más temprano. Llamado, ¿a dónde quiero llegar? Hay promesas en la Biblia que nos dicen que haciendo obviamente el bien vamos a ser prosperados. Pero esas son promesas elevadas a máximas. Es decir, son promesas dadas por Dios como principios de vida, pero no necesariamente están allí para que se cumplan en el rigor propio estricto de cada letra. Un ejemplo muy práctico, el rico y Lázaro. Lázaro fue un hombre buscador de Dios en su miseria. Fue un hombre buscador de Dios, tanto así que al morir va directamente al seno de Abraham, directamente a descansar. Eso implica de que este hombre miserable, pobre y enfermo era temeroso de Dios. Ahora, cuando yo voy a la Biblia y veo y lo comparo
con Job. Job también era un hombre temeroso de Dios. Pero las dos realidades entre Lázaro y Job están allí como contrastes de extremo a extremo. Los dos van al mismo lugar, al seno de Abraham. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivió, dejando a un lado la aflicción temporal de Job? ¿Cómo vivió Job y cómo vivió Lázaro? ¿Cómo vivieron? Job, mi amado hermano, experimentó las riquezas, experimentó la abundancia. Sí, es verdad, tuvo un tiempo de calamidad, pero luego por la bendición fue superado enormemente, porque Dios bendijo a Job al doble. Ahora me voy al caso de Lázaro. Vivió pobre, nació en pobreza, vivió en pobreza y murió siendo pobre. La pregunta es, ¿Dios les falló a Lázaro? ¿O Dios simplemente vio como a un hijo engreído a Job y le dio a él sí de todo? Ahí está, diríamos, un hecho palpable de que no siempre todo lo que Dios, ¿sí?, me ha dicho como promesa, Dios tenga la estricta obligación de cumplirla. Está allí como principio de vida, claro que sí. Y como principio yo debo de tomarlo como algo sumamente importante para poder, mi amado, mantener una buena directriz de vida. ¿Me explico? Mi querido hermano, usted y yo no podemos bajo ninguna circunstancia, ¿sí?, como citando un ejemplo, como lo que dirá en Proverbios capítulo 31, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Amado, yo he visto gente necia que tiene hogares ejemplares. Y he visto mujeres sabias que tienen un hogar de infierno. ¿Qué está fallando allí? ¿La promesa? No. Es que la palabra, mi amado, en sus máximas, en su forma, diríamos, de dirigirnos, nos da modelos de vida. Pero eso no significa o no es garantía de que ese modelo que Dios quiere para nosotros siempre venga colmado de bendiciones. A veces no es así. Y cuando uno logra entender esto de entrada en la vida cristiana, cuando la cosa se pone fea a futuro, a uno ya no le toma por sorpresa. Y por ende a uno ya, diríamos, el Señor le hace, diríamos, que como que le prepara como para poder decir, Señor, yo sabía que esto me podía pasar, pero estoy tranquilo porque sé que tú eres el Dios de la abundancia, pero también puedes ser el Dios de mi escasez. Y sigue caminando. Pero cuando tú te acostumbras solamente a reclamarle a Dios bendición, promesas, restauración, cuidado, y por allí Dios desea que pases por la enfermedad, que pases por la desgracia, y tú, claro, como te acostumbraste solamente a recibir de Dios el bien, el bien, el bien y el bien, cuando llega el mal, te decepcionaste de Dios y hasta el mundo te vas. Como en una oportunidad, creo que yo sí se los dije, y creo que por video mismo, sí, que en una oportunidad un hermano en la fe se acercó con una necesidad terrible, sí, porque tenía una calamidad en su cuerpo, y al ver que Dios no le contestaba, dijo, yo me voy. Y se fue de la iglesia. Y luego saludando, ¿qué fue, varón? No, lo que pasa es que el Señor a mí no me oye, no me escucha. Y se fue resentido con Dios. Ahora, Nehemías, mi amado hermano, sabía que había una promesa de Dios para el pueblo. Sabía que Dios le había prometido a través de los profetas a la nación de Israel que luego de 70 años, inclusive Daniel oró fervientemente pidiéndole que Dios se acuerde de que la promesa de liberación de la cautividad esté presente delante de Dios para que ésta se haga una realidad. Pero el mismo Daniel no la pudo ver en vida, no la pudo ver. La verán estos, Nehemías y Esdras. Mira que cuando se habla de la salida de Israel del pueblo de Egipto, a Abraham, antes de que todo eso pase, ya Dios le había dicho que 400 años estaría el pueblo como esclavo en Egipto. Pero cuando vamos al cumplimiento estricto de esa promesa,
habrían de pasar 430 años. Allí hay una pequeña diferencia. La pregunta es que Dios mintió. No, Dios no mintió. Dios liberó al pueblo. Obviamente que sí. Pero Él estimó hacerlo en el tiempo que Él creyera conveniente hacerlo. Por eso es que te quiero en esta noche, prácticamente antes de adentrarnos como tal, quiero ambientarte, ¿sí?, en el escenario bíblico, porque cuando Dios vaya a cumplir esta promesa a los 70 años de que el pueblo sería liberado, mi amado, ya cuando se arranca la promesa del cumplimiento de los 70 años, mi amado, habrán retrasos terribles de años para que se pueda ver en plenitud la promesa cumplida. Es decir, Dios la inició a los 70 años con este clamor, con esta intervención por parte de Nehemías y de Esdras. Pero en el proceso pasarán años, porque inclusive la obra de restauración, luego lo veremos, se detendrá, porque habrán amenazas, habrán obstáculos, habrán oposiciones terribles, que cualquiera diría, hermano, si Dios me ha dicho que me va a dar esto, pero está pasando esto otro, no, esto yo mejor paro y mejor me quedo así como estoy. Y podríamos, vuelvo y repito, imputarle a Dios que Dios me ha mentido, que Dios me ha fallado, que Dios a mí no me oye, que por eso creo yo que será mejor no seguir orando, no seguir buscando, mejor y regresarme posiblemente hasta mi vida anterior, porque allí, sea como sea, igual disfrutaba. Mi amado, hoy Dios, a través de este libro, porque aquí sí me voy a quedar en algunas enseñanzas con este precioso libro de Nehemías, hoy Dios va a empezar a ministrarnos de una manera muy, muy especial. Y espero en Dios que tú, sí, junto a mí, estemos dispuestos para recibir todo aquello que Dios necesita que entendamos, para poder, amado, estar preparados a fin de saber cómo administrar las promesas de Dios en nuestra vida. Ahora bien, ¿qué acontecería? En el verso primero, si voy a leerlo rápidamente e ir sacando pequeñas conclusiones, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. Ahora, es evidente de que estos meses son meses no necesariamente como los que estamos acostumbrados digamos, a escuchar. Pues no, nuestro calendario, como creo yo que yo ya se lo he dicho bíblicamente, sí, son diferentes a los meses propios que nosotros tenemos en nuestro calendario. Y de hecho nuestro calendario es el calendario gregoriano. Sí, este calendario fue, diríamos, impuesto por la iglesia, sí, tradicional, sí, y difiere enormemente con los meses, sí, con los que se rige, en este caso, Israel. Mire que hasta en China, sí, tienen su propio sistema de calendario, donde creo que, si no me falla la memoria, creo que en el mes de abril, me parece, o marzo, creo que empieza el mes de, sí, ellos recién empiezan en su primer año, sí, el primer mes de su primer año, sí. Entonces, cuando se habla del mes de Quisleu, estamos hablando que es el mes, posiblemente para nosotros, en nuestro calendario, es el mes entre noviembre, sí, porque se mide desde la quincena, ellos comienzan a partir de esas fechas, sí, desde la quincena de noviembre hasta la quincena de diciembre en nuestro calendario gregoriano. Entre noviembre y diciembre correrá todo el mes de Quisleu. Sí, eso como para adentrarnos dentro, sí, de las palabras de lo que mencionará Nehemías. Ahora bien, dice en el año, sí, en el mes de Quisleu, sí, para nuestro calendario, entre noviembre y diciembre. En el año 20, ¿qué año 20? Habla ya del gobierno propio del emperador de Persia, ¿sí? Estando yo en Susa, capital del reino, dice la escritura, vino hacia él Ananí, un colaborador propiamente dentro del escenario del palacio. Uno de mis hermanos con algunos varones vino ¿de dónde? De Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y eso ocurrió allá en los tiempos de Jeremías.
Recuerda que cuando el capitán de la guardia, Nabuzaradán, ¿sí?, este fue el que ejecutó la orden de prácticamente poner a fuego a toda la ciudad y tirar la muralla. Dios puso en el corazón de Nabuzaradán, ¿sí?, que llegara a sus oídos también, de que Jeremías, ¿sí?, no sea tomado cautivo por ser él el pregonero, ¿sí?, de que le advertía al pueblo de que no pelee contra Nabucodonosor, sino más bien que se rinda y se haga llevar, diríamos, a manera de paz por en este caso por sus cautivadores, para que vean días de prosperidad. Pero obviamente el rey no quiso saber nada, inclusive ahí fue que lo ultrajaron a Jeremías, lo echaron prácticamente en un pozo a morir. Pero Dios, que es galardonador de los que le buscan y de los que hacen su voluntad, hermano, pues le pone gracia a este capitán de la guardia, y no solamente lo deja a él, a Jeremías, sino que deja a todos los menesterosos, a todos los pobres, a toda la gente viuda, a los huérfanos. A ellos no los lleva cautivos, los deja viviendo, sí, es verdad, en una ciudad prácticamente hecha polvo y ceniza, pero ahí los deja. Es allí, en ese escenario, luego de tantos años, que estos visitantes que venían obviamente ¿de dónde? De Babilonia, sí, que venían recorriendo a Jerusalén y ya ahí venían de retorno, son los que se reúnen con este caso con Nehemías. Nehemías tenía una buena posición política porque prácticamente tenía acceso al rey. Y aun cuando tenía una muy buena posición y tenía un excelente, digamos, futuro, mi amado, su corazón estaba impregnado en Jerusalén. Y su devoción por Dios, por muchos años que hubieran pasado, seguía tan fuerte, ¿sí?, en una dependencia absoluta en el Dios de Israel. Ahora, cuando ellos le llevan a la pregunta, obviamente, de Nehemías, le llevan una respuesta, él se queda impactado al escuchar de que ese remanente que está allá y que ya los 70 años están prácticamente en todo su apogeo, el pueblo está en una desgracia calamitosa, peor de que como quedaron. Mira lo que dice el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, y mira que nosotros a veces decimos en las iglesias, en todo lugar donde se predica la palabra, donde hay iglesia y posiblemente exista mala doctrina o malos testimonios o existan cosas negativas que uno quiera salir hasta corriendo, siempre los creyentes sabemos que en toda iglesia, por muy, está mal que lo diga, pero por muy caótica que sea esa iglesia, siempre Dios guarda un remanente. Es decir, siempre Dios guarda un pequeño grupo que le busca con todo su corazón, que le clama, que le sirve con devoción, con sinceridad, con una total, diríamos, con un total desinterés a su Dios. A eso es lo que se denomina un remanente, a ese pequeño reducto que está allí buscando, clamando, que está intercediendo por ti y por los pastores y por los hermanos. Siempre, toda iglesia tiene un remanente. Y eso es lo que quiere saber Nehemías acerca de Jerusalén. Y el remanente, es decir, y los que buscan de Dios, ¿cómo están allí? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo están viviendo el remanente? Versículo número 3. Y le dijeron, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro, hablando del muro, las murallas de Jerusalén, siguen derribados y sus puertas quemadas a fuego. Y ya de esto, más ya 70 años. Amados hermanos, esta situación, que para muchos posiblemente pueda ser algo de desinterés, porque es muy cierto, amado hermano, cuando se trata de la situación espiritual de otros, para muchos de nosotros no nos interesa. En ese sentido, a veces caemos en un egoísmo espiritual terrible.
donde no me interesa si el hermano se congrega o no se congrega, si fulanito en la iglesia, no lo sé, vive o no vive en paz con los demás. Nos da lo mismo si viene o no viene, nos da lo mismo si de pronto si me saluda o no me saluda. A veces vivimos dentro de las iglesias, mi amado hermano, un sistema caótico, de un desinterés por el prójimo o por el hermano que sobrepasa muchas veces las expectativas, ¿sí?, de los estándares que Dios ha establecido, que no podemos hacernos ni los ciegos, ni los sordos, ni los mudos. Hay unas gráficas por ahí que saben circular por las redes sociales, donde salen 3 monitos. Uno se tapa los oídos, otro se tapa la boca y otro se tapa los ojos. Cuando Dios ha dicho, sobre todo cuando tomo como referencia el libro del Génesis, cuando Dios le reclama a Caín, diciéndole: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Diríamos que Nehemías es lo opuesto de Caín. Nehemías, mira, no le pregunta: oye, ¿y qué tal las cosechas? Oye, ¿y qué tal, qué tal no lo sé, qué tal los negocios? ¿Qué tal es? No. Él le pregunta de manera única: ¿y el remanente? ¿Y cómo está el remanente? ¿Y cómo está el pueblo? ¿Cómo están los menesterosos? Mis amados hermanos, es allí donde el Señor nos da primeramente una gran lección. Nos hace saber, nos hace transmitir, mi amado hermano, que lo más valioso que Dios puede tener en esta tierra eres tú. Y si tu prójimo o tú mismo no te preocupas por tu prójimo, o si tu prójimo no se preocupa por ti, mi amado, ya es una grave ofensa a Dios. Es una grave ofensa a Dios. Cuando Jesús compartía esos tiempos de enseñanza bíblica, mi amado, Jesús decía a sus discípulos: tengo compasión de la gente. No, hay quienes, te aseguro, pero así te aseguro, te lo doy por escrito, hay quienes no saben qué es tener compasión por el prójimo. No lo saben. Hay quienes tienen tan cauterizado el corazón, lo tienen tan encallecido, que no saben qué es sentir por el prójimo compasión, que no saben lo que puede ser. Mi amado hermano, yo quiero que tú entiendas esta parte. Quiero, por favor, que tú de alguna forma, de alguna manera, logres captar, ¿sí?, la importancia de lo que es estar, mi amado hermano, por las almas de Dios, involucrado, inmiscuido. Quiero que vengas conmigo a la Escritura. Quiero que vengas conmigo a la Escritura, por favor. Yo tengo una extensión acá, que quiero compartir contigo. Ven conmigo al Nuevo Testamento, por favor. Y acompáñame, sí, a lo que dice en el Nuevo Testamento, allá en el Evangelio. Ven conmigo, por favor. Aquí está. Capítulo número 9, sí, versículo número 36. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36. Mira, primeramente quiero obviamente darte a saber lo que yo ya te había anunciado de primera mano. Dice allí: y al ver las multitudes, Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión, dice la Biblia, de ellas, porque estaban, mira lo que sintió el Señor por esas multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas, dice allí, que no tienen pastor. ¿Puedes entender esta primera parte, mi amado hermano? ¿Cómo el Señor pudo llegar a tener compasión de la gente? Esto es importante, mi amado hermano, estimar, porque tú y yo debemos de comprender, debemos de entender. Es manifestada a través
de la acción que tú puedas, ojo, de la que tú puedas emprender para que otros se beneficien de lo que Dios está dispuesto a concederles. Pero eso Dios lo hará solo cuando tú te involucres en el milagro o en la promesa de Dios. Porque eso es lo que yo quiero resaltar, como te lo he venido anunciando desde el inicio de la lectura de Nehemías. Nehemías no se queda de brazos cruzados diciéndole a Dios: Señor, hay una promesa para el pueblo y estás demorado. No. Nehemías dirá: Señor, hay una promesa allí para tu pueblo y yo quiero ser parte del cumplimiento de esa promesa. Yo te había dado el ejemplo inicial. Señor, tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, Señor, ¿qué pasó? Pues te me estás demorando con mi papá, te me estás demorando con mi abuelo, estás demorado con mi prima, con mi sobrina, con mi hija. ¿Qué pasó, Señor? ¿Y tu palabra dónde está? No. La actitud correcta o la inclinación correcta para poder pedirle inclusive a Dios sería: Señor, aquí hay una promesa tuya, pero yo quiero ser parte del cumplimiento de esa promesa, siendo el instrumento que tú uses para que mi casa y yo te pueda servir. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago para que esta promesa se haga real? ¿Qué hago, Señor amado, para que esta palabra llegue al cumplimiento de lo que tú me has prometido? Allí hay un abismo entre lo que, mi amado, entre lo que esperamos y entre lo que se debe de hacer para recibirlo. Hay un abismo. Y muchos solo se quedan en este lado, como que gritándole a Dios: Señor, ¿qué fue? Pero hay otros que saben la promesa y la han puesto en acción en su vida para ser ellos el vaso que Dios usará para que la promesa se haga real. Quiero que entienda, mi amado hermano, de aquello. Y adicionalmente también, mira cómo en la parte física el Señor dirá en Mateo capítulo 15, porque aquí, hablando del mismo evangelio, son dos escenarios distintos, ¿sí? Ya en el versículo número 32 del capítulo 15, cuando por segunda vez Dios dará de comer a las multitudes, mira lo que dirá el Señor aquí en el versículo 32. Dice el Señor: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Mira que hay mucha gente que puede decir eso, orando: Señor, qué pena, qué tristeza, qué dolor. Ay, yo por eso mejor ni veo, y apaga el televisor. Y puede ser que en la noche recuerde: ay, Señor, esa pobrecita, esa gente que pasaron en las noticias, y está orando, que estaban ahí en la calle extendiendo la mano, nadie les daba comida. Ay, Señor, qué pena. Padre, alimentalos, Padre, susténtalos. Está bien la oración. ¿Sabes lo que le falta a esa oración? La acción. ¿Qué te parece? Y si Dios te ha bendecido con un carro, averigua la dirección. Posiblemente estén en el carretero. Súbete a un carro, ándate al primer asadero que encuentres, cómprate 4 pollos con arroz, con menestre, con todo lo que tú quieras, métele, tanquea tu carro, recorre las 2-3 horas donde ellos están, donde hicieron el reportaje, anda ya y haz real la promesa. Haz real la promesa, para que cuando ellos la reciban, entonces puedan ver que Dios vive en ti. Y que la oración que tú le has pedido a Dios, porque posiblemente está escrito que Dios amparará a la viuda, amparará al huérfano, pero oh sorpresa, en la realidad no está pasando eso. No porque Dios no esté fallando, sino porque tú no eres parte de la promesa de Dios para que se cumpla. ¿Sí? Creo que estoy siendo muy claro y práctico, de hecho, de cómo hay promesas de Dios que no necesariamente no es que no se están cumpliendo, es que Dios las quiere cumplir, pero la materia prima que Él quiere usar para que la promesa se cumpla, que eres tú y que soy yo, no está, de hecho está ajena en su propia vida. Mira, te lo voy a poner de una manera muy, muy fácil.
Cuando Jesús vino a hacer conocer su reino en esta tierra, ese fue el mensaje esencial, sobre todo de Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino como que ha descendido. Si Jesús se hubiese quedado sin dar a conocer el reino, y cuando te hablo de dar a conocerlo, te hablo de ser Él el que lo presente de manera viva, de manera real. Amado, el reino de los cielos solamente hubiera sido una predicación más, una doctrina más. Pero Jesús manifestaba el reino en acción, con acciones. Yo he hecho leer muchas veces un texto bíblico en la iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y yo quiero, por favor, que me acompañes. En el capítulo 1, verso 1. Los que obviamente ya saben de qué, a dónde quiero llegar, dirán, ah, sí, yo recuerdo ese texto. En Hechos capítulo 1, verso primero, 1:1, mira lo que dice el autor de esta carta, el autor, el que la escribe, recordando que quien es usado por Dios para escribir este libro de Hechos de los Apóstoles es el gran Lucas, el doctor Lucas, el que mismo que escribió el Evangelio de Lucas, es el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y mira lo que dice el Señor, porque allí al final del verso primero se verá cómo es que se tiene que hacer cumplir de Dios en la tierra sus promesas. Mira lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, porque el primer tratado fue el Evangelio de Lucas, este ya sería el segundo. En el primer tratado o carta, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, y señálalo, subráyalo, escríbelo, comenzó a hacer y a enseñar. En ese orden, en ese orden, repito, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En ese orden. Mi amado, para Dios Jesús era el cumplimiento de todas sus promesas. Y Jesús primero comenzó a hacer, luego comenzó a enseñar. Por eso cuando la gente lo escuchaba predicar, decía, este predica como quien tiene autoridad. ¿Cómo así? ¿Y por qué se usa esta expresión de autoridad? Mucha gente piensa o cree, y de ahí el error de muchos predicadores, que predicar con autoridad es predicar con voz fuerte, con grito. Eso no es predicar con autoridad. Hay otros que piensan que tener autoridad o enseñar con autoridad es con palo. Hay muchos predicadores que inclusive de una manera bastante desaprensiva con la cortesía, la educación. Yo sé obviamente que hay situaciones y situaciones, pero ya hay quienes lo hacen como parte propia de su culto y está mal. Dice, al que está a tu lado, dile, si eres un borracho, te vas a ir al infierno, pégale un codazo, álale el pelo, mi amado. Y dice, uy, qué autoridad que tiene, ¿cómo la gente lo obedece? Está loco. Eso no es autoridad. Autoridad no es, mi amado, en Dios, hablando del ámbito espiritual, no es de que tú ordenas y la gente tiene que estar ahí, obedece. Mi amado, no. Eso podría considerarse hasta una secta, que es un identificador, de hecho. Mi amado, tener autoridad bíblica es que la gente pueda reconocer en ti que tú haces. Es decir, que has puesto en práctica el Evangelio y luego de que tú lo has hecho, enseñándolo, entonces la gente dice, este vive lo que predica. Eso es tener autoridad. Jesús oraba y oraba con tanta intensidad que luego los discípulos, luego de ver lo que hacía, les decía, Señor, enséñanos a orar. Ojo, ellos vieron que Jesús lo hacía. Jesús comenzó a hacer.
Y luego comenzó a enseñar. Luego los discípulos le dirían, Señor, enséñanos. Ahora, Nehemías no quería solamente saber la promesa y reclamársela a Dios. Él quería hacer la promesa. Él quería formar parte de la promesa para que la promesa, cuando salga a su esplendor y sea visualizada, entonces el pueblo, su remanente, pueda disfrutar la promesa dada por Dios a Jeremías. Dándole, diríamos, como un aterrizaje al asunto, dirá, capítulo número 1 estamos de Nehemías, versículo número 4. Cuando Nehemías sabe cuál es la condición del pueblo, amado, entonces dice la Biblia, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Es decir, pude experimentar dolor, congoja, tristeza. ¿Pero por quiénes? Por el remanente. Mira, no quiero hacerte sentir mal, pero sí quiero estremecer tus entrañas. Los hermanos que están yendo a la iglesia lloran por ti. Y yo te aseguro que muchos de los que me oyen no derraman ni media lágrima por los que están allá orando por ti. Tú vieras cómo la gente derrama su alma por ti. Por ti, por el que me escuchas, por el amigo que me está escuchando, por los doctores, por las enfermeras que están en los hospitales, por los ancianos, por los niños, porque no tienes trabajo. Allí en la iglesia, amado hermano, hay un pequeño remanente que es un pueblo, mi amado, sencillo, humilde, pero que está orando por ti. Sí, por ti que no vas, por ti mismo. O por de pronto, porque tus intereses son otros. Tú ni siquiera sabes cómo se llaman los que están ahorita, ¿sí? O cada día orando en el templo, en la mañana y aún en la noche cuando se conectan. Y están orando por ti, están llorando por ti, no te conocen siquiera. Si tú vieras cómo la gente se arrodilla ahí sobre esa silla, y yo comienzo obviamente solo a dirigir, porque yo no, mi amado hermano, es cada quien el que debe de hacer suya la carga. Ellos oran por ti, claman. Digo, Señor, mira, Señor amado, a los hijos de los hermanos, ojalá que los padres los estén guiando en la parte espiritual. Y ellos están llorando. Señor, sí, toca a esos padres, toca a esas criaturas. Ellos están llorando por ti. Y eso es lo que hizo Nehemías. Ahora, si tú no sientes dolor, si tú no sientes carga, como una vez hablando con alguien, le decía, hermano, yo no sé cómo puedo. Yo le digo, a ver, antes de cualquier cosa, porque estábamos hablando del servicio de Dios, yo le digo, ¿qué sientes por esa área en la que quieres trabajar? ¿Sientes carga? ¿Sientes dolor? ¿Sientes necesidad? Decía el gran predicador que ya está en la presencia del Señor, David Wilkerson. Dice él, todo ministerio que no nace de angustia no sirve. Y yo comparto ese criterio. Lo comparto al 100%. Si tu llamado por Dios no nace de la angustia, del dolor, de la compasión por otros, mi amado, la obra que tú vas a hacer no sirve, o la que quieres hacer no sirve. Si tu servicio al ministerio de la alabanza, por ejemplo, no nace de la angustia, de la necesidad de la gente, no sirve, estás pasando tu tiempo. Si tu querer enseñar a las criaturas no nace de la angustia, de la necesidad de que esas almas de esos pequeños se puedan perder, no sirve. Si el querer ir a hacer misiones
solamente es porque ir a pasear en el carro, porque por ser algo novedoso, y no estás allí porque realmente sientes dolor por esas almas que van a ir al infierno y que están están pendiendo de un hilo, y que tú puedes ser en Dios quien les da la mano y rescatarlos. Si esa no es tu verdadera motivación, la labor que estás haciendo no sirve. Dios usará así tu palabra, Dios usará el mensaje que fluya por tu boca, Dios usará inclusive la alabanza que salga de tus labios, pero tú como tal no estás ejerciendo la obra con el llamado de angustia que debe de nacer en Dios. Eso es lo que te va a hacer vencer en muchas cosas de tu vida, hasta para poder coger una escoba. Mi amado hermano, tiene que venir de un corazón que sabe valorizar al prójimo, que debe de saber valorizar el costo que tiene un alma. Y aquí vemos a un Nehemías que está en el palacio, que es copero del rey, que vive bien, que come bien, que tiene buenas influencias y que posiblemente él, su familia, su casa y sus hijos están completamente estables y seguros. ¿Qué le hace a este hombre tan bien acomodado comenzar a sufrir en medio de tanta comodidad? ¿Es que acaso él tiene algo en el corazón que nosotros no tenemos? ¿Es que acaso que este hombre tiene en su alma un compungir que posiblemente nunca se haya experimentado en la vida de nosotros? Mi amado, cuando vamos pues al verso 4, dice: cuando yo oí estas palabras, mira, él estaba de pie y dice: me senté y lloré. Y oh sorpresa, esto va más allá, trasciende. Dice: e hice duelo, como que si un ser querido hubiese fallecido. Hice duelo, dice allí, por algunos días. Y cuando se habla de duelo por algunos días, es decir, que dejó de comer, cambió sus vestiduras. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí no voy a leer el resto porque voy a llegar al final, porque esto simplemente es un cubrir de todo lo que él hace. Ahí él recordará a Dios, ¿qué cosa? Su promesa. Ahí le dirá: Señor, pero si tú dijiste... Como cuando tú puedes estar orando: Señor, tú dijiste que por las llagas de Jesús hemos de ser sanados. Tú lo dijiste, Señor. Y Dios dijo: sí, yo lo dije y me mantengo en ello. ¿Y tú qué vas a hacer con mi promesa? ¿Qué vas a hacer? ¿Solo me la vas a recordar? ¿O la vas a hacer tuya para comenzar a manifestar mi promesa en tu vida? Una cosa, esto yo siempre lo he dicho, una cosa es orar por la gente que a la distancia, en la comodidad de tu hogar. Una cosa es orar: Señor, mira las almas que están en el hospital de infectología o en el hospital de Luis Bernaza. Y otra cosa es que luego de haber orado, al día siguiente, mi amado hermano, levantarse y ser tú el que vaya allá y ponga la mano sobre los enfermos para que estos se sanen. Hay una gran diferencia entre orar por los enfermos e ir a donde están los enfermos. Yo te aseguro, te garantizo que cuando tú te dispongas a ir, luego de que oraste toda esa noche o clamaste toda esa noche, y cuando tú te dispones a ir, posiblemente haciendo peripecias para que te dejen entrar, mi amado hermano, cuando tú ya estás frente a la cama de un total desconocido, orando por él, predicándole la palabra y poniendo tu mano y viendo cómo Dios hace un milagro, allí tú dirás: la palabra de Dios, las promesas son reales, pero reales para los que están dispuestos a ser parte de la promesa. Amados hermanos, Nehemías, por eso es que Nehemías me fascina. Esdras, ni se diga tampoco. Los dos. Uno lo hará de un lado de la trinchera, el otro trabajará del otro lado de la trinchera. El uno se encargará de las murallas para darle seguridad y el otro se encargará
para el tabernáculo, para darle restauración. ¿Qué va primero? ¿Ser restaurado? Sí. Luego, ser protegido. Mi amado hermano, y allí entonces él dirá, y ayuné, y oré, dice aquí, delante del Dios de los cielos. Y terminará diciendo en el verso 11, en la última parte, sí, terminará diciendo, concede ahora, en la parte casi final, 2 líneas antes de terminar el versículo 11, concede ahora, mira, él se entera, es decir, se preocupa. 2, ora. 3, se involucra. Eso es autoridad. Eso es ver que la promesa de Dios va por buen camino en mi vida para que se cumpla. Dice, concede ahora. ¿Tú qué crees que Nehemías está queriendo hacer saber? ¿Qué crees tú, mi amado hermano? Que Nehemías está pretendiendo al recordarle a Dios su promesa en su vida. ¿Qué crees tú que está pasando? Que él ya tiene una carga. Él ya tiene, mi amado hermano, en su corazón una inclinación de que la promesa de Dios no puede quedarse estancada en el libro del profeta Jeremías. Él está diciéndole, Señor, yo quiero que esa promesa se haga real. Úsame a mí para que se haga real. Y dice la Biblia, concede ahora buen éxito a tu siervo. Es decir, que cuando él entró en ayuno y en oración, no solamente le dijo, Señor, la promesa, ya 70 años, libértalos, 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 y se pasó, libértalos toda la noche. No. Él dijo, Señor, dame una estrategia para que este pueblo sea libertado. ¿Qué hago, Señor? Y él ya ahí, en oración, en silencio, él decía, Señor, yo tengo acceso al rey. Yo soy el copero. Señor, yo tengo la forma y la manera de cómo poder en ti hacer que esta promesa se haga real. Y ahí, como Jeremías, Señor, ¿quién irá? Preguntaba Dios. Y el otro respondería, he aquí, Señor, envíame a mí. Y eso es lo que pasó con Nehemías. Envíame a mí, Señor. Úsame a mí para que la promesa tuya, de tu palabra, se haga real. Y dice la Escritura, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿De qué varón? Del rey. Porque yo, terminará diciendo, servía de copero al rey. ¿Quieres saber qué pasó? Mañana lo sabrás, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero capta en esta noche lo que Dios te ha dicho. Cáptalo. No te quedes solamente en el plano de la oración. Haz lo que Jesús nos enseñó. Él comenzó primero a hacer y luego a enseñar. La fe, Santiago lo dice, la fe, tu fe, mi fe, sin obras es muerta. Es muerta. Amado hermano, amada hermana, amado amigo y amiga, yo sé que Dios redarguye nuestros corazones, pero siempre los redarguye para nuestro bien. Siempre lo redarguye para nuestro beneficio y el beneficio, obviamente, de su reino en la tierra. Hazlo. Hazlo, amado hermano. No tengas temor. No tengas miedo. No te amedrantes. Si sales a hacer la voluntad de Dios, mi amado, vas con cobertura divina. No te digo que hagas locuras. No te digo que rompas leyes naturales. Cuídate. Administra bien tu tiempo. No te digo que te botes del trabajo y ay, Señor, me está llamando. Si tienes familia, mi amado hermano, tienes que solventar en ellos sus necesidades. Organízate. Pero sé parte del milagro. Sé parte del milagro. Solo así, mi amado, harás que las promesas de Dios que están escritas allí se hagan real en tu vida. Amados hermanos, espero en el Señor que todo esto que Dios hoy te ha susurrado al corazón no se quede en letra muerta, sino que se haga viva y eficaz, porque así es la palabra, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Oremos.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, porque vamos a internarnos en un libro maravilloso. ¿Cómo Nehemías lo hará? Ahí tendremos principios bíblicos, porque así también nosotros los podremos hacer. Posiblemente no con las influencias que tenía Nehemías, pero sí, oh Dios, con las cosas que tú has puesto a nuestro alrededor. Nehemías iba a un rey terrenal, pero nosotros tenemos un rey que está por encima de todos los reyes, a Jesús, al Rey de Reyes. Es decir, que estamos mejor posesionados en ese sentido. Señor amado, úsanos, oh Dios. Empecemos orando como empezó Nehemías, orando. Es por eso, mi Dios, tú sabes que yo no me cansaré de decirle a tu pueblo que vaya a clamar, que busque tus atrios para orar, que busque tu casa para interceder. Así empezamos. Primero allí, para que Dios ponga carga, para que Dios ponga la necesidad, la angustia de otras vidas en mi vida. Hoy más que nunca, Señor, porque la angustia está ahí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya pase la pandemia. ¿Qué chiste tiene hacerlo allí, Señor? Si ya pasó. ¿Cuándo se necesita del paño húmedo sobre la frente? ¿Acaso no es cuando está la fiebre? Ya cuando pase la fiebre, ¿para qué voy a estar pasando mala noche y poniéndole paños tibios? ¿Cuándo se necesita que la iglesia clame? Es ahora. Que la iglesia busque, ahora. Es ahora. ¿Cuándo alguien necesita la boya? ¿Acaso no es cuando se está ahogando? Si ya llegó a la orilla, ¿para qué llegaré yo con la boya? Ya no se necesita. Señor, tú apareciste en el mejor tiempo del pueblo, cuando estaba en necesidad. Señor amado, gracias por estas enseñanzas. Que yo, mi Dios, espero en Dios que cambie la forma de vida de mucha gente. Aquí no se habla, la verdad, tanto de prosperidad ni de cosas materiales. Tratamos siempre de darle un énfasis, Señor amado, sobre todo espiritual y de manera primordial, con un énfasis, oh Dios, al rescate del prójimo y a la búsqueda de Dios. Eso es el todo de la vida cristiana. Porque todo el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar en esta preciosa noche, ¿sí?, a las peticiones de oración. Tenemos en este momento así el privilegio y la honra para poder dar a conocer, ¿sí?, las peticiones que el Señor ha podido proveernos a través, obviamente, por su intermedio, ¿sí? Nuestra hermana Ana Villegas pide que oremos, dice aquí, por la salvación de su hija Erika Ávila, que se encuentra en el vicio y en las drogas. Esa es la petición que pide nuestra hermana, ¿sí?, Anita Villegas. Nuestra hermana Carmen Yagual, ¿sí?, da gracias, dice ella, a nuestro Dios Todopoderoso por haber, dice, derramado sanidad, ¿sí?, por haber derramado sanidad sobre su madre, quien semanas atrás estuvo muy delicada en su salud y ahora le da la gloria a Dios. Me recuerdo que visitamos ese hogar y que el Señor pues se glorificó también a través justamente de esas contribuciones y nos hizo saber de aquello, y hemos estado orando también para que el Señor, al igual que usted, sí, pueda traer ese milagro de sanidad. Así que agradezco a Dios por ello. Denise González, nuestra hermana allá en la Flor de Bastión, pide que oremos por toda la familia de su madre, Janet Yagual, y por Mónica Yagual, por sus tíos, para que el Señor fortalezca, dice allí, sus corazones
ya que sí, falleció el abuelito de ellos, sí, Heriberto Yagual. Sí, por él estuvimos orando, pero sí, en Dios el Señor estimó otra cosa. ¿Y qué podemos decir? Dios sabe lo que hace, y hoy por hoy oramos para que Dios fortalezca y pueda de alguna forma pues traer sí, esa paz, esa presencia suya, para que llene todo vacío en el corazón de los hijos y de los deudos, de los familiares, sí, de todos aquellos que conforman la familia Yagual. Mi hermana Esilda Vázquez pide oración para que su hija logre un cupo en la universidad. Esperamos que así sea. Betty Torres presenta también en esta noche su agradecimiento al Dios del cielo por, dice aquí, que todo lo que él ha hecho por la sanidad de su hermana Zoila Pinargote. Mire que hemos estado orando por ella también. Da gracias a todos los hermanos que tomaron la carga y oraron por ella. Gloria a Dios. Qué bueno, amado. Yo sé que da gozo escuchar cuando alguien recibe de Dios sanidad. Parece un poquito contraproducente, pero también debe de darnos gozo, ya en el corazón, ¿no? En nuestro espíritu, como también ver que hay quienes pasan a la presencia de Dios. Qué gozo. Yo de todos los velorios que he ido, no me he de olvidar de uno en particular. Sí, no digo el nombre, pero mi amado hermano, sí, en ese velorio la gente, no por irreverente, sino por alegría del corazón, de saber dónde estaba el hermano, cómo estaba la viuda, amado, gozosa en Dios. No digo triste por el vacío, la pérdida de nuestro hermano, pero estaba gozosa en Dios. Y los hermanos, me recuerdo, ese velorio se hizo una fiesta. Me recuerdo tanto, en el buen sentido, no que bailamos ni nada por el estilo, sino que, amado, había una paz, había un regocijo muy grande, muy grande. ¿Sí? Cuando muere un hijo de Dios, y quienes obviamente han perdido su ser amado, saben dónde está y sabe que tiene de Dios la vida eterna, amado hermano, hay un gozo. Dolor por la pérdida, claro que sí, pero un gozo incomparable. ¿Sí? Dice también nuestra hermana Rosa Cruz, pide oración para que continuemos, dice, orando por la salud, ¿sí? Para que Dios la sane de sus tobillos, ya que dice aquí, ya que los tiene inflamados. Pide también que oremos por los pastores, ¿sí? Les agradezco por sus hijos, ¿sí? Para que el Señor los bendiga, los proteja y cubra también, dice allí, toda necesidad, ¿sí? Que el Señor añada bendición a esta petición. También pide que para que el Señor haga la obra en las personas que se encuentran enfermas, ¿sí? Justamente por el coronavirus. María Guillén da gracias a Dios por haberle quitado el dolor que tenía, dice, en su abdomen y también en su cabeza. Glorifica a Cristo, dice aquí, por sanarla cada vez que ella se encuentra, ¿sí? delicada. Pide ahora, ¿sí? que por todos los hermanos, por los líderes de la iglesia, para que el Señor, dice aquí, pueda guardar y conceder las peticiones. Mi hermana Berta Maldonado pide por toda la familia, para que el Señor la alcance y puedan ser salvos. Pide también, dice aquí, por las naciones del mundo, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Mi hermano Javier Villamar pide que oremos por él, para que el Señor lo sane de un fuerte dolor de cabeza. Así será, si Dios, sí, en este día, pues, oyéndonos, sí, nos concederá esa petición. Mi hermana Malena Falconí, un saludo para ella, para su madre, nuestra hermana María Párraga, su esposo Franklin también. Pide que oremos, dice aquí, por la vida de Dolores Flores, quien se encuentra delicada de salud. Pide, dice aquí, para que el Señor proteja a las personas que laboran en los centros penitenciarios. Pide por su padre, sí, nuestro hermano Franklin, que Dios me lo bendiga a la distancia, él creo que se encuentra en la ciudad de Loja. Sí, pide por las personas, dice aquí, que están privadas de la libertad. Pide dice aquí, por sabiduría, ¿sí? Para la familia pastoral y para que guarde cada hogar de los hermanos que, ¿sí? están día a día junto a nosotros. Mi hermana Roxana Montero da gracias a Dios por haber escuchado las oraciones y permitir, dice allí, que su nuera y nietecita salgan bien. Sí, gloria a Dios
por esa petición de oración. También en esta noche, nuestra hermana Mayra Ponguillo, ¿sí? Un saludo a la distancia también. Glorifica, dice, y alaba el nombre de Dios por haber tomado el control de su presión arterial. Eso orábamos el día de ayer. Mire cómo Dios es tan bueno. Sí, permitiéndole, dice así, el levantarse. Muy bien, dice, en todo este día. También pide para que el Señor tome el control de la salud de nuestro amado hermano Washington Amaya, que día a día también está convaleciendo. Sí, un saludo especial también para la familia. Mi hermano Rafael Garnica, ¿no? Sí, pide en oración por la salud de sus padres, José Garnica y Yolanda Parra. Que Dios le conceda muchos años de vida. Isabel Pisa da gracias a Dios por haberle permitido el día de hoy levantarse, sí, ya sin fiebre y sintiéndose mucho mejor. Gloria al Señor por la vida de mi hermana Isabel. Pide por su hijo, quien sigue afiebrado, dice, y que está falto de apetito. Sí, oraremos por ello también. Mi hermana Bélgica Candelario pide por su amiga María Mendoza, que tiene cáncer y se encuentra delicada de salud. Mi hermano Cristian Torres da gloria y honra al Señor, sí, por el ingeniero Edgar Fajardo, quien ya se encuentra bien de salud, y glorifica a Dios por ese milagro. Da gracias, dice, a los hermanos porque han orado los unos por los otros, y así debe de ser. Qué bueno. Patricia Moreira dice, pide por la salud de su hermana Mónica, que se encuentra delicada de salud. Mi hermana Teresa Conforme pide que no dejemos de orar por la familia Bedoya también Conforme. Sí, que en esta noche pues el Señor añada bendición a cada una de estas peticiones. También quiero presentar delante de Dios a la familia también de nuestra hermana Teresita, sí, Choes, y con mi hermano Segundo también, que sí, Segundo Andrade, todas por sus hijas, por su hijo también, que se encuentra al servicio de la medicina, que él es como doctor, está también alejado de la familia. Que Dios guarde a mi hermano, sí, a mi hermano Carlos Andrade, que Dios me lo guarde, que Dios, hay de mucho cariño, dice en la casa, le dicen el Yubi, le dicen, ¿verdad?, de cariño, sí, que Dios me lo bendiga, me lo guarde y lo siga usando en esa área, sí, como lo es, sí, en el área de la medicina, sí, que el Señor me lo bendiga y lo colme con sus bendiciones y su protección también. Mis amados, quiero poner también delante de esta petición de oración, sí, a la iglesia de la Flor, que Dios, sí, ya que el día de mañana estaremos allá y que el Señor nos use. Sí, el miércoles anterior fuimos para allá. Sí, yo me dediqué más créanme que me dediqué a lo que era la limpieza, que estaba totalmente de cabeza la iglesia, pero sobre todo en los exteriores. Espero en Dios este miércoles, con mi esposa voy a ir para allá, como puedo circular, porque sí me da el número de placa para hacerlo con libertad. Si no me gusta ir con salvoconducto para allá por las limitaciones que tengo, pero mañana estaremos en la Flor de Bastión. Espero ver a mis hermanos, sí, todos ellos unidos para poder glorificar el nombre de Cristo. ¿Sí? Oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, en esta noche, Señor, mira a mi hermano también, Erling Lord, Padre. Él ha pedido también oración ayer por esas bacterias que tienen, Señor amado, en sus pulmones. Mira, Padre amado, Señor, a todos y cada uno de nuestros hermanos que hoy te han pedido en oración por sus necesidades. Mira, Señor, oh Dios, por la vida de Javier Villamar, Padre, ese dolor que él tiene en su cabeza. Mira, Padre, a Malena Falconi, que ha pedido por su papá Franklin, Señor, por aquellos que están en las penitenciarías, Padre. Mira, mi Dios amado, oh Señor, aquellos que tienen, Padre, también dificultades con sus hijos, como lo es Ana Villegas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rescátala de todo vicio de drogas, Señor amado, mi Dios. Padre, trae fortaleza también a los que han perdido a sus seres queridos, como lo ha sido la familia, Padre Yagual, mi Señor. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, mira también, Padre, dale ese cupo también en la universidad para la hija de mi hermana Esilda, Padre. Señor, te lo suplicamos en esta hora, mi Dios. Bendiga, Señor amado, Padre, y concédale, Señor, esa apertura. Mira también, Señor amado, Padre, en la vida de mi hermana Rosa Cruz, Señor, esos tobillos inflamados, Señor amado, sánaselos, Señor amado, desinflámalos, Señor amado. Mira que ella está en casa, Señor,
y no tiene mayor, diríamos, pretexto como para decir que ha salido y se ha inflamado, Padre. Allí mismo usted, Padre, haciendo la obra, Señor amado, si de pronto es un problema de exceso de sal por presión arterial, Señor, que ella pueda también ajustarse, Señor amado, a la dieta necesaria para que se desinflame, Señor, si hay alguna retención de líquidos, Padre. Oh Dios, Padre, sea usted obrando. Mírala, Padre, toma, Señor, la salud de mi hermano Washington también, Señor. Sigue completando, Padre amado, esa obra, esa preciosa obra, Padre amado, de sanidad en la vida, Padre, de Washington Amaya. Mira también, Señor amado, por la salud de José Jarnica, Yolanda Parra, Señor. Sígueles dando, Padre amado, esa protección divina, esa cobertura tuya, Señor. Mira el hijo, Señor amado, de Isabel Pisa también, Señor amado. Quita toda fiebre, quita toda infección, quita todo dolor, Señor. Devuélvele el apetito, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por María Mendoza también, que tiene cáncer, Señor amado, en el nombre del Señor. Reprenda, Padre amado, toda enfermedad, Padre, terminal que quiera manifestarse, Señor. Padre, transforme esas células cancerígenas, Señor amado. Padre, ponga células nuevas, Señor amado. Padre, haga polvo y ceniza, Señor, esas enfermedades. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, te pedimos también por Mónica Moreira, Señor. Dale salud, Señor amado. Padre, levántala para tu gracia y para tu gloria, Señor. Oh, mi Dios, por la familia también Bedoya Conforme, Señor amado. Haga la obra, Espíritu Santo. Restaure, Señor. Traiga alivio, traiga paz, Señor amado, mi Dios, a todas estas familias, Señor. Y mira por aquellos que están enfermos en esta noche, Señor, y que posiblemente en sus necesidades no han hecho saber su petición, pero están aquí, Señor amado, para poder dar, Señor amado, su presencia y su oración también por ellos y por los hermanos en la fe, Señor. Toca sus vidas, Señor. Guárdalas, levántalas, Señor, y restáuralas, para el poder, Padre, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Fortalece, Señor amado, las familias que han dejado, Padre amado, mi Dios, de ver a sus seres amados, Señor. Yo sé que están contigo y allí están seguros, mi Dios, Padre, pero llena esos vacíos. Llena, Señor amado, mi Dios, Padre, mi Cristo de la gloria, Señor. Llena, Señor, esos corazones con tu presencia, Señor, con tu palabra, con tu Santo Espíritu, mi Dios. Y trae paz, Señor. Paz en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Rey. Bendiga, Señor amado, pues, mi Señora, Padre, a todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran hasta el momento, Señor, conectados en esta red social, para gloria y honra de tu bendito nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, mis amados hermanos, nos despedimos en esta noche, recordando que mañana la iglesia en Mucholote estará abierta 9:30 de la mañana. Amén. También estará abierta allá en la Flor de Bastión. Amén. 9:30 de la mañana también. Así que vayamos todos, vayamos a orar, vayamos a clamar. Amado hermano, hoy más que nunca necesitamos orar y accionar esa oración con nuestra obediencia. Amén. No se olvide de llevar sus contribuciones, sus víveres, mi amado hermano, para poderlos repartir. Sí, lleve ropa también, mi amado hermano, para poderla distribuir. Si tiene ya ropa en buen estado, ojo, en buen estado, si está muy deteriorada, no la regale. Sí, bótela, que creo que será lo más pertinente. Pero sí, mi amado hermano, sí, trate de también hacer en su closet, sí, hacer una búsqueda así de ropa que ya no se pone. De pronto adelgazó ya bastante o se engordó mucho, no lo sé. Pero si ya no le queda, regálela, pero que esté en buen estado, ¿sí? Para poderla distribuir de la mejor manera. No haga llegar ropa sucia, ropa limpia, bien planchadita, de la mejor manera, que es como para el Señor. Amén. Así que haga llegar sus contribuciones, tanto de alimentación como de vestuario. Mi amado hermano, obviamente no olvide ir, clamar, dejar su petición escrita, que también lo estamos receptando allí. Y no olvide contribuir con este ministerio. Amén. Que Dios me lo bendiga de mi parte y que descansemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, mis santos hermanos, y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Amén.